Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a estar hablando acerca de una temática muy importante. Estaremos hablando acerca de cristianos peligrosos. Cristianos peligrosos. Es una nueva sección a la que vamos a llamar Mañanas de Realidad, donde vamos a estar hablando a corazón abierto. Así de tú a tú. De tú a tú. Sin filtros. Donde podemos hablar de cosas así que ocurren ciertamente en la vida del creyente promedio, ¿no? De cosas que nosotros vivimos en la iglesia, en las congregaciones y en nuestra vida normal, porque hay gente que nos ve a los cristianos o los creyentes y nos tiene como en un pedestal. Otros nos aborrecen simplemente porque piensan que somos, no sé, extraterrestres o algo así. Bueno, vamos a estar hablando de cristianos peligrosos. Cristianos peligrosos. A ver si los podemos identificar claramente, ¿no? Los cristianos peligrosos. ¿Quiénes son esos? Bueno, los podríamos identificar a los cristianos peligrosos a través de sus marcas. Tienen marcas. Hay patrones que ellos siguen y por los que tú los puedes identificar claramente. Y si somos honestos, que a veces pecamos de ingenuos también dentro del mundo cristiano y pensamos que todo está bien cuando no es verdad. Pero a estos cristianos los reconocemos por sus marcas. Son gente que da muchos dolores de cabeza realmente. Dice el libro de Eclesiastés en 4:13, versículo 13. Dice, mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que ya no necesita o que ya no quiere recibir consejo, que piensa que no necesita recibir consejo realmente y que no los quiere recibir. Bueno, esa es la marca distintiva del cristiano peligroso. El cristiano peligroso. Sabes, vivimos en tiempos donde todo el mundo quiere tener razón. Todo el mundo quiere tener razón. Todos quieren opinar. Muchas veces, eso es como tener un vaso de leche, por ejemplo, yo que sé, cualquier instrumento o cualquier cosa, realmente. Tienes aquí un vaso de agua y viene uno y te dice, no, es que esto es Coca-Cola. No sé, bueno, aquí se dice Coca-Cola. Y el otro te dice, no, es que esto es agua. Y el otro te dice, no, es que esto es oxígeno. Y el otro te dice, no, esto es licor. Y todos piensan que tienen razón. Y todos piensan que tienen razón. Eso es terrible. Y pasa dentro de la iglesia. Y todos piensan que tienen razón. Y se olvidan muchas veces de que una cosa no puede ser cierta y falsa a la misma vez y en el mismo sentido. No puede ser. Es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces hay muchos, todo el mundo quiere opinar. Y muchos hablan demasiado. Nos castigan constantemente con el látigo de sus palabras. Nos castigan una y otra vez con el látigo de sus palabras y hay que escucharlos. Y piensan que todas las opiniones son igualmente válidas. No, por favor. Gente que habla por los codos, lo metes bajo el agua y todavía sigue hablando. Sigue hablando. Gente que habla hasta bajo el agua, terrible. Gente que se presenta constantemente para corregir a otros. Claro está. Pero cuando llega el momento en el que a ellos se les debe aplicar la corrección o se les invita a ser corregidos o tienen que exponerse a la corrección, ahí es cuando entra la guerra. Terrible. Se encierran en sí mismos. Muchos te dejan de hablar. Muchos se ofenden, como si Cristo no hubiera muerto por sus pecados.
Como si Cristo no hubiera muerto por sus pecados. Se ofenden porque les dijiste algo y así por el estilo. ¿Sabes qué terrible? Se encierran ahí en su burbuja, ¿verdad? Qué triste. Qué triste. Allí es cuando comienza la guerra. Cuando esta gente es confrontada. Cuando son descubiertos muchas veces en sus errores. Terrible, terrible. Ahí es cuando entra la guerra. En el libro de Proverbios, en 12:15, dice que el camino del necio es recto a sus propios ojos, a su propio entendimiento. Pero el que escucha el consejo, ese es sabio, ese es sabio. El necio se cree y solamente el necio cree que su manera es la mejor. Que su manera es la mejor. Aunque todo a su alrededor al fin y al cabo se esté desmoronando. No, a él no le importa eso. Al necio no le importa eso. Al necio lo que le importa es que su razón sea la que prevalezca. A eso es lo que le importa. Solamente eso. Tienes razón. Son gente que ve el mundo a través de su ombligo. Pero el sabio es diferente. El sabio piensa, escucha, medita, reflexiona, indaga, está dispuesto a aprender, reconoce sus errores, pregunta, como hemos dicho, admite que necesita ayuda, por ejemplo. Pero el necio no sigue ese camino. El necio por lo general dice, bueno, es que yo no necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer. Nadie que me diga, nadie que me corrija. ¿Quién eres tú para corregirme? Si yo soy así, punto. Yo soy así. Y así seguiré. Esos son cristianos peligrosos. Dios me habla directamente. Ay, Padre Santo. Estamos metiendo ahí la llaga, el dedo en la llaga. Dios me habla directamente. Y cuando te dicen cosas así, básicamente lo que te dicen es, yo hago lo que se me pega la gana. Y detrás de todo ese orgullo, de toda esa prepotencia, tal vez hay un corazón herido, adolorido, un corazón amargo, lleno de resentimiento y dolor. Pues detrás de toda esa verborrea del insensato hay un corazón herido, hay un corazón angustiado, amargo, inseguro, muchas veces, que teme muchas veces ser corregido, y porque tiene miedo, tal vez, de reconocerse a sí mismo como una persona que comete errores. Son gente que tiene miedo a reconocer que ellos se pueden equivocar. Son gente llena de temor, llena de resentimiento y de amargura. Son gente triste. Son gente muchas veces que aprende a golpes y de otra manera no lo hace. Son gente que aprende a golpes. Son como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento, que necesitan ser arrastrados, necesitan correa, necesitan muchas veces freno
brida para hacer que se acerquen a uno. Qué triste esta gente. Son cristianos peligrosos. Cristianos peligrosos. No escuchar. No escuchar es un problema realmente, ¿no? ¿Qué problema es no escuchar? Hay que tener cuidado. Hay que prestar atención. La gente que no escucha. La Biblia nos muestra casos y casos de gente que no prestó atención, no dio oído a la sabiduría, a la palabra de Dios, al consejo, que no quiso escuchar, y las consecuencias de su necedad llevaron a la destrucción de familias enteras. Mira, por ejemplo, a Roboán. Roboán sucedió a su padre Salomón en el trono. Los ancianos se sentaron con él. Roboán, chacho, presta atención. Pórtate bien con tus hermanos. Sé amable con ellos. Nada. Prefirió el consejo de gente inexperta. El consejo de gente inexperta. Igual de ególatra que él. Igual de necia que él. Las consecuencias fueron básicamente la división de todo el pueblo, del reino. La división del reino. Hasta 10 tribus. Cada uno por su lado. Todas. La división del pueblo. Rechazar la sabiduría tiene un peso. Rechazar el consejo tiene un peso en la vida. Te puede costar relaciones. Te puede costar familia. Te puede costar la paz, incluso un mal consejo. Te puede costar la vida. Pero no dar oído a la sabiduría o al consejo también te puede llevar a la muerte. Muchas familias han sido destruidas por causa de que te entró por aquí y te salió por allá. De gente que no escucha. Y es terrible hablar con gente, parecen muros. Le hablas y le hablas. Y no oye, no escucha. No escucha. Saúl fue otro también, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos ir por muchos ejemplos. Pero Saúl, en la escritura, sabes que Saúl también fue rey de Israel, el primero de todos. Ellos tuvieron las prescripciones. Dios les dio las prescripciones para cuando ellos tuvieran rey en el pueblo, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían que tomar una copia de la ley y leerla todos los días con el objeto de aprender a temer al Señor. Saúl no hizo tal cosa. Hay gente que piensa que Saúl se apartó del Señor cuando tomó y hizo lo malo delante a sus ojos. Tomó roles que a él no le correspondían. Y así por el estilo. Y encima, cuando se le exigió responsabilidad, simplemente dijo, el pueblo así lo quiso. Le echó la culpa a otros. Pero bueno. Pero el corazón de Saúl se desvió mucho antes de todas estas cosas. Él hizo caso omiso a las prescripciones de la ley con respecto a lo que tenía que hacer el rey cuando él fuera rey. Hemos hecho aquí un trabalenguas muy extraño, pero bueno, tú me has entendido.
Pero él le echó la culpa al pueblo. No hay cosa más deplorable. Y yo siempre lo repito en mis círculos. No hay cosa más deplorable que se te exija responsabilidades y le eches la culpa a otro. Eres peor que un impío, perdóname que te lo diga. Eres peor que un impío. La experiencia de Adán y Eva no te sirvió a ti de nada. No sabes reconocer tus errores. Ves el mundo a través de tu ombligo. La necedad te ha cegado, hermano o hermana. Ten cuidado. Ten cuidado. La falta de humildad de Saúl no solamente le costó el reino. La falta de humildad de Saúl de reconocer sus pecados, de reconocer su error, le costó la presencia de Dios. Este es un pecado realmente grave. Muy, muy, muy grave entre cristianos. Muy grave. Entre gente que dice que se ama, entre gente que dice ser cristiana, entre gente que dice ser cristiana, echándose la culpa el uno al otro sin poder reconocer su error, su pecado. Ese es un pecado grave, grave. Por eso hablo acerca de cristianos peligrosos. Cristianos peligrosos. Eres peor que un impío. Y vuelvo a repetir, esta es una sección para hablar sin tapujos. Aquí no nos vamos a andar por las ramas. Al pan pan y al vino vino. Como decía Martín Lutero, se me han ido las palabras de Martín Lutero. Sin cuernos ni dientes. Sin cuernos ni dientes, decía Lutero. Así que esta sección de Periscopio Bíblico, esta sección es para hablar sin tapujos. Aquí no nos vamos a andar por las ramas. Si usted se siente incómodo, bien pueda, siga su camino. Se puede suscribir y se pira. Aquí en España se dice usted se pira. Bueno, se va. Hay muchos otros canales en los que usted puede disfrutar de un contenido donde se le endulza el oído y así por el estilo, ¿no? Pero aquí vamos a estar hablando, por lo menos en esta sección de Periscopio, hablaremos sin tapujos. Usted es peor que un impío si tu actitud es esta. Y muchas veces sucede esto dentro del ámbito matrimonial, donde el varón no le puede exigir responsabilidades a su esposa porque ella le ataca y le reprocha por cualquier otra cosa, donde uno no es capaz de reconocer su error y le echa la culpa a otro. Eres peor que un impío. Cuando se te exigen responsabilidades, tú debes ser capaz de meditar, de reflexionar, como hace el sabio, ¿sí? El sabio dice gracias a la reprensión, gracias. Puedes no estar de acuerdo, pero el sabio dice gracias. El sabio dice gracias por la corrección, por la sabiduría que se le está impartiendo. Eso es lo que hace el sabio. El necio no hace eso. El necio no hace eso. Muchas veces en el ámbito matrimonial se ha creado una especie de entre varón y mujer. Ellos han desarrollado muchas veces una experticia diabólica de echarse la culpa el uno al otro. Son expertos en echarse la culpa al otro. Se le exige responsabilidad al varón, el varón le echa la culpa a la mujer. Se le exige responsabilidades a la mujer y la mujer le dice, es que tú hiciste lo otro.
tú hiciste aquello, tú hiciste algo peor y así por el estilo. Luego llega el domingo, se van a la iglesia, levantan las manos como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado nada. Eso no es cristianismo. Eso es hipocresía disfrazada de espiritualidad. Eso es hipocresía. Nada sirvió la lectura de Génesis, de nada. Con respecto a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de nada sirvió. De nada sirvió. No me digas nada, porque tú haces lo mismo. Los cristianos peligrosos tienen sus frases. Tienen frases que los distinguen. Mira una, por ejemplo, no sé si has escuchado alguna: Dios conoce mi corazón. Cuando le estás exigiendo responsabilidad, Dios conoce mi corazón. Hombre, es que yo también conozco, sé algo de tu corazón. Dios me ha dado a mí una lectura clara, nítida, acerca de cómo es tu corazón. Dios me la ha dado. Y es que tu corazón es perverso, más que todas las cosas. Y es engañoso. Así que esto de que Dios conoce mi corazón, que ciertamente Dios escudriña los corazones, Dios conoce lo que hay en el corazón, Dios conoce las intenciones. Pero muchas veces esa frase se utiliza como un escudo para simplemente decir, bueno, es que yo hago lo que a mí se me pega la gana. Eso es un disfraz de rebeldía. Eres un miserable rebelde, o una miserable rebelde, en caso de las mujeres, ¿no? El Espíritu Santo me guía. Yo no tengo que hacer caso a los hombres. Ay, Dios mío. Si conoces alguna frase de estas, bueno, tú me la pones por abajo y la comentamos tal vez en otro momento. No necesito ir a la iglesia. No necesito ir a la iglesia porque es que para conocer a Dios, no se necesita la iglesia para tener una relación con Dios, ¿no? Dios mío. Nadie es perfecto. Cometiste un error. En vez de reconocer tu error, dices, no, es que nadie es perfecto, no. Dios me entiende. Dios sabe que yo hago todo lo que puedo. Estamos bajo la gracia otra vez. Estamos bajo la gracia. Tomando la gracia de Dios como excusa para pecar. Eres un miserable. Miserable. Nadie es perfecto. Yo tengo mi relación con Dios, ¿no? Solo Dios conoce mi corazón. Muchas de esta fraseología se utiliza como un escudo para ocultar la rebeldía que hay en el corazón del hombre, del cristiano promedio. Y no hacen más, vuelvo a repetir, son frases que no hacen más que clarificar, dejar a la luz del día que tú eres un miserable rebelde, que necesitas pedir perdón y misericordia al Señor por tu pecado. Eres un miserable. Hace unos días estaba escuchando al pastor Will Graham haciendo una reacción acerca de cómo esta señora Yesenia Den, bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero Yesenia Ten ya se divorció de su marido. No sé si es su primer marido, se divorció de uno de ellos, la cuestión. Y se alegró por ello, como si fuese un triunfo. ¿Dónde se vio jamás que el divorcio es un triunfo? ¿Dónde se vio jamás tal cosa? Solo el impío se alegra de su miseria. Y todavía estaba motivando. Esta señora motivaba a la iglesia a hacer lo mismo. Motivaba a la iglesia a divorciarse. ¡Qué terrible! Y esta gentuza
son los consejeros del pueblo evangélico. Esta gentuza, estos miserables, son los consejeros del pueblo evangélico y la gente los aplaude. Los aplaude. Y muchas veces, alguna vez les voy a contar mi experiencia, pero sabes que yo soy un hombre casado, sí, ciertamente, y algunas de las discusiones que he tenido con mi esposa al respecto de las doctrinas, y vamos a hablar acerca de las doctrinas. Sabes que yo salí del movimiento carismático pentecostal para adherirme a una fe más confesional, más reformada. Y una de las discusiones que más hemos tenido entre mi esposa y yo han sido de índole doctrinal. Y muchas veces tenía que ver siempre con este tipo de temas, hasta el punto de que se volvió tabú hablar de este tipo de cosas, de estas doctrinas, porque ella sí continuó dentro de este movimiento carismático. Y yo les aconsejo, hermanos, si ustedes van a salir de este movimiento carismático o de cualquier otro movimiento, háganlo bajo la dirección del Señor, de verdad. Háganlo bajo la dirección del Señor, si no les va a pasar factura a la larga. Y yo salí de este movimiento prácticamente, y yo adopté ciertamente una posición muy radical con respecto a esto de hablar en lenguas, donde todo se ve. Cualquier muñeco tiene un demonio dentro, tiene un espíritu dentro. Si se mueve un plato, es porque hay un espíritu, un fantasma, y hay que reprender, y así por el estilo. ¿Ves? Hay una suerte de paranoia en este movimiento. Y es terrible, realmente es terrible. Terrible. La mayor parte de las discusiones que tuvimos, y que seguimos teniendo, por cierto, es acerca de este movimiento. Cauteriza la mente del individuo y lo mantiene preso, lo mantiene presa de este tipo de movimiento, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, entrando en mi casa, en mi hogar, levantar la voz y decir que Cas Luna es un hereje. Es muy difícil, por ejemplo, sin que haya discusiones, me refiero, es muy difícil levantar mi voz en mi propia casa y decir Juan Carlos Harrigan no predica el evangelio, porque a estos predicadores escucha la señora. ¿Ves? Entonces tienes que orar y doblar muchas rodillas. Si en algún momento tienes que salir de este movimiento, porque te va a hacer falta, te va a hacer mucha falta. Y este ha sido uno de los motivos por los que más hemos tenido riñas, por así decirlo, con mi esposa. Porque no es un tema que en muchas ocasiones hemos sido capaces de reconciliar. Eso. Entonces, yo se lo dejo ahí. Es una tarea. Así que tengan mucho cuidado. Entonces, no. Y que sepan sobrellevar este tipo de cargas. Esperar en el tiempo del Señor. De que Dios, de la misma manera que Dios te abrió los ojos, Dios es capaz de abrir el corazón y el entendimiento de tu cónyuge para salir de las garras de este movimiento. Porque ciertamente es doloroso ver a tu esposa ir a estos lugares donde tú eres consciente de que no se predica el evangelio, de que está errada, y como obstinada tu mujer siga yendo a estos lugares, ¿no? Es muy y yo les hablo abiertamente. Es algo muy doloroso, ciertamente. Y Dios quiera que no te pase lo mismo
Dios quiera que no te pase lo mismo, ¿no? Entonces, si Dios a ti te abrió los ojos, ora al Señor para que a ella también se los abra. Porque si no, lo vas a pasar muy mal. Muy mal. Muy mal. Lo vas a pasar muy mal. Y eso de que todos somos unidos, o que todo el movimiento evangélico está cohesionado y demás, bueno, esto es hasta cierto punto. Esto es hasta cierto punto. Eso es hasta cierto punto. No es verdad todo lo que se pinta. Eso de que pentecostales y calvinistas podemos estar todos juntos y hasta cierto punto. Eso es verdad hasta cierto punto. Eso es verdad hasta cierto punto. Las mismas discusiones que ustedes ven, por ejemplo, en las redes sociales, muchas veces con estos grupos de la Alianza Evangélica y demás, que ciertamente hace una gran labor, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No es verdad que todo está bien. No es verdad que todo está bien. Las mismas discusiones que usted observa dentro de la iglesia, dentro de en círculos de las redes sociales, con respecto a la apologética, ves que hay pentecostales muchas veces debatiendo muy acaloradamente. Bueno, eso te pasa factura cuando tú tienes un matrimonio y tienes que pedirle a Dios con mucha sabiduría para que te guíe a cada paso y a cada palabra, que te dé sabiduría para utilizar las palabras adecuadas, porque tal vez las palabras que tú utilices le hagan más obstinado a la otra persona a seguir en este movimiento. Porque no es verdad que seamos todos cristianos. No es verdad. Yo no estaría dispuesto a llamarle, por ejemplo, a Guillermo Maldonado cristiano. Yo no lo podría hacer, porque para mí está tan claro como el día de que no lo es. No sé, una vez estaba viendo una entrevista, Marcos Witt le estaba haciendo una entrevista a Cash Luna y le estaba preguntando, oye, ¿tú cómo preparas los sermones? ¿Cómo preparas los sermones? Y él decía, bueno, es que yo no leo la Biblia, decía él. Dice que él no leía la Biblia y que él tenía una antena. Esta entrevista está en internet. Y que él no leía la Biblia, él tiene una antena, él se ponía a hacer cualquier otra cosa y mientras va haciendo sus historias, sus vueltas, de repente se le viene una idea, se le viene otra, y cuando él se viene a dar cuenta ya tiene un sermón y eso es lo que va a predicar el domingo. Así, literal. Ay, Dios mío. Ay, Padre. Y esos son los predicadores de esta gente. Son los predicadores de esta gente. Entonces, por eso digo, yo por lo menos no estoy dispuesto a llamar cristiano a todo el mundo, ¿no? Y eso es una cosa que en tu casa vas a tener que ir con mucha sabiduría y con mucho amor de parte del Señor y con mucha paciencia. Si a Dios te abrió los ojos a ti, primero que sepas que va a ser doloroso. Y yo los aconsejo de parte yo creo, según mi entendimiento, hasta donde me dan las luces, si son creyentes, cásese con una persona que crea lo mismo que usted. Si es pentecostal, que sea pentecostal. Si es calvinista, cásese con una mujer calvinista. Cásese. No se case con yugo desigual. Porque hasta en este tipo de cosas puede darse el caso de que usted se casó con una mujer con yugo desigual, básicamente, ¿no? Y Dios te ayude. Y Dios te dé iluminación. Y Dios te ilumine el entendimiento para no tomártelo muy a pecho. El enemigo no es tu esposa.
El enemigo no es... no. Nuestra lucha no es contra sangre, pero nuestra contra carne, sangre, y así por el estilo, ¿no? Así que bueno, Dios te ayude y Dios tenga misericordia de ti. ¿No? Entonces, este siervo abandonó las cosas del Señor, Saúl, y las consecuencias de dejar las cosas del Señor, de no dar oído a la sabiduría, de no prestar atención a la ley de Dios, fue la ruptura del reino. Él no solamente, perdón, del reino. Él no solamente perdió el reino, le costó también la presencia del Señor. ¿Ves? Entonces, esta gente, como la Yesenia Ten y muchas otras, celebran el pecado. Divorciarse de tu marido no es un triunfo. Es un fracaso que tú deberías llorar, que deberías lamentar. Tener un hogar disfuncional no es nada agradable. No es agradable. Proverbios 27 dice: mejor es la reprensión franca que el amor oculto, que el amor encubierto. El amor se demuestra con misericordia, eso es verdad, pero también se muestra con franqueza, con verdad. Di la verdad aunque duela. Tú estás predicando el evangelio. Di la verdad aunque duela. ¿Sí? No puede ser posible que usted diga amar a su esposa o diga amar a sus hermanos en la fe y no les alerte del peligro. Simplemente, no quiero que se enoje. Ten cuidado. Eso no es amor. Es mejor la reprensión con franqueza que el amor oculto. En Proverbios dice: escucha el consejo y recibe la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio el resto de tus días. Escucha la reprensión. No seas sabio a tus propios ojos. El sabio no siempre tiene respuestas a todas las preguntas. No siempre tiene respuestas que ofrecer, pero sí tiene un corazón enseñable. Y en esto de la fe necesitas un corazón dócil, un corazón humilde, para poder escuchar por lo menos lo que se te está diciendo que está mal. Presta atención. No hay peor cosa que una persona que no quiere escuchar. No hay peor zorro que el que no quiere oír. No hay peor. Ojo con eso, ¿no? Entonces, la sabiduría entonces no consiste en saberlo todo, sino en reconocer que tienes mucho que aprender. Mucho que aprender. No sé si te ha pasado alguna vez a lo largo de tus días. Seguramente sí. Pero a veces te han dado consejos y te han dicho: oye, no vayas por ahí, tómatelo con calma. Tómate esto con calma. Ten cuidado con aquello. Pero tú has dicho: no, es que posiblemente no me entiendan. Voy a tomar las decisiones de esta y otra manera. Pasa el tiempo y tú te das cuenta y tú dices: oh. Y lo lamentas. Eso. No hay nada más sabio que un corazón dispuesto a aprender. Un corazón dispuesto a aprender. Esta gente, los cristianos peligrosos, te van a dar muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Son gente que justifica la mediocridad. Son gente orgullosa, necia, ególatra, egoísta. Y estos abundan en las filas del cristianismo. Son muchos así. Muchos. Dios
te conceda el tener un corazón humilde, un corazón que se alegra en la reprensión. Un corazón que se alegra en obtener sabiduría, en adquirir sabiduría e inteligencia. Que te dé un corazón sabio. Y no hay nada más peligroso. No hay nada más peligroso que un corazón que no quiere escuchar. Ese es un corazón peligrosísimo. Los dolores que causa una persona necia son terribles. 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 ¿Quieres saber dónde hay necedad? Busca a una persona que te replica todo. Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja, ciertamente, ¿no? Pero busca a alguien que te replica todo. Busca a alguien que lo replica todo, que protesta por todo, que ve el mal en todo lo que hace la otra persona. Pero todo cuanto hace está bien. Es decir, es sabio a sus propios ojos. No escucha la reprensión. Aun cuando lo ve. Aun cuando ve el peligro venir. Aun cuando ve las consecuencias. Aún así, lo niega. Necia. Gente necia. ¿Quieres saber dónde hay necedad? Busca gente que ve el mal en todo lo que hace, en todo lo que hace otra gente, me refiero. Pero donde esa persona, donde ella hizo algo, eso sí está bien. Donde puso algo, eso está bien. Donde lo que hizo sí está bien. Donde valora solo lo que ella hizo. Busca la necedad allí y la encontrarás. Entonces, Dios te tenga misericordia, mi estimado, mi estimada. Dios te tenga misericordia. Que Dios encamine tus pies con sabiduría y con verdad y con misericordia hacia las otras personas. Ciertamente, ¿no? Dios te ayude. Dios te ayude a poder identificar a cristianos peligrosos para que sepas cómo tratar con ellos. Hay que tratar con ellos con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. Necesitas sabiduría. No seas un cristiano peligroso. No seas temerario. ¿Ok? Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Espero que haya sido nutritivo este encuentro. Probablemente nos vayamos mañana. Intentaremos que sea diaria la conversa, ¿sí? Así que bueno, mañana conversamos de algún otro tema. No sé, ya se me ocurrirá algo. Chao, chao. Bendiciones.